Sí, y pues empiezan a reunirse o a ir gente muy Ajá, relacionada con el mundo de la ufología, entre ellos John Keel. ajá, Por ejemplo, oye, va mucha gente, pero son gente que a lo mejor nada más van por la nota rápida, la nota fácil. ajá, Precisamente no son investigadores, son aficionados, ajá, y así como vienen se van, pero John Keel se queda. ajá, John Keel empieza ya, como estaba con esta atmósfera de lo parafísico, de lo mágico, se da cuenta que hay una serie de hechos extraños que aparentemente para una mente racional, una mente científica serían inconexos, no tienen ajá, relación, ajá, ¿no? Hechos bizarros como estamos, ajá, que son parte de un todo. ajá, Los avistamientos del hombre polilla nada más es una parte, ajá. fue un lado de la manifestación, una faceta. Sí, sí, También hicieron aparición los famosísimos hombres de negro, sí. personajes con características físicas inclusive bizarras y extrañas, Ajá, formas a que empiezan a asistir al pueblo ajá. y entrevistan a los testigos sobre todo de los que ven todas estas luces extrañas y al mutan, Esto es bien pero la interesante gente pues porque, empieza a notar, ¿eh? ajá, perdón que te interrumpa, pero yo he visto, no sé, pero siento que el libro de John Keel es en el primero que se habla de los hombres de negro, ¿verdad? Como que es el primero que empieza a hablar de este fenómeno, o ya había otros No, investigadores ya antes. precisamente Ray Barker y otro que Ajá, se llama Bender, ajá. ¿puedo ir rápido para el libro? Ve Rápido por para el unos libro. minutos, rápido, rápido. Mientras a ver cómo entretengo a la gente. A ver, les cantaré una canción. Vamos a ver si llega Adrián. Ah, no se Perdón tardó amigos, tanto. pero pues es que no, esto es como va saliendo, no hay un script. A ver, regreso. Por el Aquí libro, pero tú tengo lo tienes a la una mano. copia. Ajá, Una copia precisamente es uno de los primeros libros, si no es el primero, donde se mencionan los hombres de negro, de 1900, me parece que es 56, que se llama Ellos sabían demasiado sobre los platillos voladores, wow. precisamente de Ray Barker. Ajá. Me lo regaló, le mando un saludo a nuestro amigo Carlos Guzmán, me lo regaló A Carlos ver, Guzmán, Carlos esta Guzmán. copia. Ajá. Bueno, Sí. entonces aquí empiezan a confluir varias cuestiones dentro del fenómeno ovni que son bizarras. Una de ellas son los hombres de negro, porque hay que platicar que estos hombres de negro tenían ciertas características que los hacían muy extraños. No se parecen a A lo Will mejor, Smith en la película. no, 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 absolutamente no, no, Nada no, que ver, ¿verdad? nada que ver, ¿no? Por ejemplo, estos personajes, algo que los distingue es su color de piel, que va a ser muy significativo para algunas cosas que hemos platicado tú y yo, Isa. Es el color de piel verdosa o olivácea. Como De color, aquellos seres que alguna vez nosotros tuviste o que decimos viste. verdosa, aquí en México es verdosa. Olivácea, dejémoslo, ¿no? Para que nos entiendan los españoles, ¿eh? Para que nos entienda Elena. Okay. Con Tony Elena. rasgos, con rasgos, Como pues uno puede decir orientales. como orientales. Yo Uh -huh. diría como del señor Spock, Sí. ¿no? Porque yo tuve una experiencia de ese tipo. Bueno, este, vestidos normalmente de negro, siempre de negro, pero también había la variante que estaban vestidos como oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana, Sí. que llegaban en autos muy lujosos, muy atractivos, normalmente de la marca Cadillac, de color negro también, pues eran hombres de negro, tenían que traer un auto negro, que tenían algunas características extrañas, pero estos hombres de negro tenían también esa cuestión de que tenían una forma de comportamiento muy bizarra. Sí. Inclusive en los libros de Kill, pues nos mencionan algunos testimonios, ¿no? De gente que los vio, ¿no? De Mira, cosas yo te tan voy a decir una extrañas. cosa. Ajá, perdón que te comente, pero cuando leía este libro, Operación Caballo de Troya, OVNI, te puedo decir que no sabes si reírte o te da miedo o las dos cosas juntas cuando lees sobre los hombres de negro. O sea, te estás riendo, pero al mismo tiempo es una risa de nervios. O sea, qué horror. O sea, sientes el miedo, pero te da risa de lo absurdo que se comportan los hombres de negro. Y te imaginas, si a mi casa llegara uno de estos seres, o sea, de estos bichetes, ¿qué sentiría yo
ante su conducta tan bizarra, tan estúpida, porque es cierto que es Exacto, estúpido, estúpida. llegan en un carro lujosísimo, visten lujosísimo, de negro, con esta apariencia de piel verdosa, de ojos rasgados. Empiezan a preguntar acerca de que, tú viste al Mothman, ¿no? Tú eres testigo de estos fenómenos, pero al mismo tiempo te piden un vaso de agua, ¿no? Y te das cuenta de que tienen un calcetín de un color y otro de otro, y empiezan a decir estupideces, ¿sí? Por ejemplo, entonces, hay un testimonio, Isa, donde le dan una gelatina a nuestros hombres de negro. Sí. Y él trata de tomarse la gelatina, sí. O sea, creyendo que es como un líquido, o sea, algo absurdo, ¿no? Sí, así es. Entonces, y empiezan a hacer ese tipo de preguntas estúpidas que tú no entiendes, es como si no fuesen humanos, o sea, realmente te están diciendo que no son humanos, pero no sabes si reírte, espantarte cuando estás leyéndolo, y yo me imagino, la gente mencionaba la incomodidad que le causaba tener al ser ese en su casa, ¿no? Yo siento que mi mamá hubiera sacado la chancla y los corre, te lo juro. O sea, se acerca uno de esos y se lo saca. Ajá. Y aparte, Isa, algunos de ellos, existen los testimonios de que olían azufre. Como en los cuentos del folclore. Del folclore, la misma cuestión de los seres oscuros. Ajá. Los seres, vamos, y cuando el diablo se hacía presente, que el diablo también, si nosotros vamos a algunas historias folclóricas del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, va vestido de negro también. Sí, el charro negro en México, ¿no? El charro negro en México, el charro negro es una cosa, una mexicanización de los hombres de negro. Así es el hombre de negro mexicano. Que a diferencia de los hombres de negro que van en Cadillac, va a caballo negro, un elegante caballo negro vestido de negro y huele a azufre. Y otra cosa bien interesante, como los seres del folclore llegan y piden algo, normalmente agua. Algo absurdo. También, algo absurdo totalmente. Ajá. Porque tú dices, bueno, como un ser que viene en un Cadillac, como un tipejo que viene en tremendo Cadillac, llega y pide agua, ¿sí? Y se comporta tan idiota. Sobre todo eso, ¿no? Los comentarios y el comportamiento idiota, como dices eso de que pide la gelatina y se la quiere tomar esto. Y hay que, bueno, podemos comentar a nuestros amigos que nosotros conocemos gente que ha visto el charro negro. No, sí, claro. Aquí en México hay testimonios de gente que ha visto el charro negro. Y bueno, yo pensaba que yo lo veía, pero en realidad era mi vecino el que tiene el caballo en la cocina, ¿no? Esa es otra historia. Ya les esa historia que no has platicado, Isa, pero esa también está bizarrísima. Está dentro de lo forteano. La historia del caballo está completamente dentro de lo forteano y tenemos que contarla, ¿no? Si nos da tiempo, ya llevamos 1 hora. Yo creo que en este video no nos va a dar tiempo, pero tenemos que contar la historia del caballo que tienen en la cocina mis vecinos. Pero bueno, porque es forteano. Pero bueno, estábamos con esto de los hombres de negro y regresamos al Mothman. Entonces, dentro del pueblecillo hay comentarios de que también los perros se están perdiendo. O sea, hubo de hecho un hombre que estaba en su casa viendo la televisión, de repente el perro empieza a ladrar, se pone muy inquieto, este hombre abre la puerta, el perro sale corriendo hacia el granero y ahí observa a tremendo Mothman, este ser. El perro lo persigue, el hombre se espanta, corre hacia su casa, el perro se va hacia el Mothman y nunca más vuelve a ver a su perro, desaparece. Este es un caso, ¿no? Pero así se ven muchas mascotas perdidas en pueblos. Por ejemplo, de los que tú mencionabas, que escapan de la zona TNT, cuando van escapando, también ven un perro muerto. Oye, y yo que tengo aquí el mío. Se come parece, parece como un vampirito. ¿No? Se come el Mothman. No, parece como un murcielaguito, ¿no? Sí, mejor. Esos de cara de zorro. Escóndete que te come el Mothman. Bueno, Isa, yo creo que aquí podemos hacer un paréntesis. Sí. Que al menos en mi contexto, de los que éramos niños en los 80s, una cosa muy fea que sufrimos muchos fue la desaparición de nuestras mascotas. Claro, es algo que extrañas. Es algo que casi nadie platica, pero nos pasó cosas muy extrañas y feas respecto a nuestras mascotas. Que a todos. Que nunca las volvimos a ver. De repente tenías a tu gato, el gato salía un día, unas cuantas horas y nunca más volvía, ¿no? O a tu perro. O sea, desapariciones muy extrañas, que el perro estaba en el patio y de repente desaparecía. Eso en los 80 sucedía mucho, si te das cuenta. Muchísimo, y a nosotros nos causaba mucho pesar. De hecho, puedo comentarte que había un gatito que nosotros lo guardábamos en un ropero. En un cuarto en un roperito que estaba en un cuarto que estaba... ¿Por qué lo guardaban ahí en un
animal. No, es que no estaba en la casa, sino Ajá. que estaba vamos a ir, un departamento que estaba al lado de nuestra casa. Y entonces, nosotros precisamente para que no se perdiera, porque ya se nos habían perdido muchas mascotas así extrañamente, los metíamos adentro del ropero y le cerrábamos la puerta y lo dejamos encerrado ahí. Ajá. Pues de ahí nos lo sacaron también. ¿Desapareció de adentro del ropero? De Bueno, ahí y es que no has comentado, ¿no? Porque esto pertenece al ámbito de lo personal, pero la casa donde tú vives es enorme y está vinculada a otras casas bien grandes de tu familia. Entonces, con un patiozote enorme donde sucedieron muchos hechos muy extraños que algún día nos contarás y que fue, pues, de todos esos fenómenos, el motivo principal, el origen de tus intereses hacia lo forteano, porque tú tenías el mundo forteano dentro de tu patio, nosotros lo vivimos, prácticamente. ¿no? Y es Y algo también rugiendo. que caracteriza a Kiel, que la gran mayoría de los investigadores ovni ven el Ajá. fenómeno desde lejos. Uh-huh. Kiel lo vivía, Kiel Claro. estaba inmerso, Kiel estaba rodeado del fenómeno en sí. Yo te puedo comentar que he conocido investigadores, algunos que te dicen, no, a mí platícame, no voy a decir nombres, ¿no? A mí platícame, pero yo no voy a meterme a donde está sucediendo el hecho. Y hay otros investigadores que se quieren meter y nunca, o sea, es como si el No fenómeno pasa nada. nunca lo ven. O sea, ellos pueden estar estudiando, leyendo, investigando y convertirse en verdaderos. Yo conozco por ahí a alguien que se convierte en verdadero erudito del tema y que cuando va a buscar al fenómeno, el fenómeno corre y se va y nunca se hace testigo del fenómeno. El fenómeno huye de esa persona. Y en cambio, gente como tú no lo pediste. O sea, tú nunca quisiste estar dentro del fenómeno. Simplemente desde que eres niño estuvo presente en la historia de tu familia, en la historia de tu comunidad, de tu población y en tu propia casa. Y sobre todo en tu infancia, se suceden estos hechos de los cuales no nada más tú eres testigo, sino también tus primos, tus hermanos, tus papás, tu mamá vivió muchos fenómenos de la mano de un Adrián niño, ¿no? De un Adrián casi bebé, o Sí, bebé claro, incluso, ¿no? claro, claro. Entonces, De todos bebé, estos... ya ves que de bebé te acuerdas que te platicó mi mamá cuando vio a mi bisabuelita, Sí, que que tú que me acababas de fue, nacer, que acaba de sí, tu nacer y mamá me lo me comentó. fue a visitar, la bisabuelita me fue a visitar. Así es. Y tu mamá me comentaba en aquella noche que estuvimos platicando que pues acababas de nacer, o sea, fue el día que llegaron del hospital con el bebé Adrián, nuevecito, pues, cuando estabas nuevecito. Y en esa noche ocurren fenómenos extraños. Y en tu casa en general ocurren muchos fenómenos extraños. Entonces, esto te lleva a ti, o sea, no es coincidencia que tengas esa cantidad de libros atrás de ti, ¿sí? No es coincidencia que estés metido en este mundo de lo forteano y que lleves añísimos estudiándolo, porque ¿cuántos años llevas? O sea, desde niño, Toda prácticamente mi vida, desde desde toda tu niño, vida, desde chiquito, ¿sí? chiquito. A tus 25 años que hoy tienes, todos esos 25 años dedicados a la investigación de lo forteano. Entonces, pues esto mismo pasa con John Keel. John Keel se hace testigo y vive el fenómeno. Y cuando llega a Point Pleasant, bueno, también se convierte en testigo del fenómeno. Empieza a recibir llamadas telefónicas. Es bien interesante el hecho de que él incluso, y esto lo vemos en otro de sus libros, que seguramente vas a mostrar, de Mothman Prophecies, ¿lo tendrás por ahí? ¿El Pues, libro? ¿qué crees, Isa? Que ese no lo tengo, pero No en lo PDF. encontraste. No, ese sí Ah, lo decepción. imprimí de PDF. Ese sí lo Sí. bajé de Es que es PDF. muy difícil conseguirlos, estos libros, ¿no? Pero bueno, Sí, aquí en México costó mucho trabajo. en este libro él comenta cómo el fenómeno se va, o sea, se da cuenta de que él está presente y el fenómeno se le hace presente y empieza a involucrarse y empieza el fenómeno, ya no él a investigarlo, sino el fénomeno a jugar con él, a A tal jugar con grado él. que le llama por teléfono el fenómeno, o sea, recibe llamadas telefónicas, él contesta el teléfono, pero él ya desconectó el teléfono, ¿no? Porque dice, ah, creo que estoy recibiendo llamadas de número equivocado, desconecta el teléfono y le llegan las llamadas, cambia de línea y le llegan las llamadas, a su buzón le llegan mensajes del mismo fenómeno que se está comunicando con él, que empieza a jugar con él. Entonces, imagínate lo que estábamos comentando, hay investigadores que el fenómeno se va, se aleja de ellos. Hay gente que dice lo investigo, pero desde lejitos, y hay gente que se ve totalmente involucrada dentro de los hechos. Esto fue el caso de John Y, Keel. y yo pienso que
Por eso es importante esta cuestión de sus investigaciones en el Oriente, con ese tipo de personajes que platicamos al principio. Creo yo que quedó impregnado de algo. Sí. Ya es que estas cosas te siguen, ¿no? Ujú. Y Y aquí es donde, entonces, él ajá, lo llevó a su ámbito y sí, se empezaron ahí a de cuenta, como ellos se alimentan de las emociones, pues se sí. empezó a retroalimentar tremendamente. Y aquí es donde quisiera que nos comentaras de algo que acabas de descubrir mientras estás aquí curioseando, investigando todos estos hechos. ¿Te das cuenta de que Point Pleasant es una comunidad vecina de otros lugares donde ocurrieron hechos extraordinarios, ¿no? O sea, toda la región de Virginia está marcada. Y bueno, No, quisiera... esos bosques son desde tiempos, vamos a decir, anteriores a la llegada de los pueblos europeos, pues ya mágicos, ¿no? Uh -huh, Hace rato, ¿no? Platicábamos, ¿no? De que curiosamente están muy cerquita uh -huh, de Point Pleasant, pues también otro lugar mítico para la fenomenología forteana, uh que es el -huh, famosísimo, la población, vamos a llamarle, de Flatwoods y la de Sutton. así es. Bueno, ¿qué sucedió en Flatwoods? Ah, me encanta la historia del monstruo de Flatwoods. No, pues es de las que más nos ¿Nos gustan, ¿no? gustan? Así en general, ya algo hemos platicado aquí, que están de repente una noche, una serie de unos niños jugando, jovencitos, clásico, ¿no? La escena de los niños en los 50 jugando con, a lo mejor pelota, qué sé yo, con béisbol, pues en la calle, pues ahora sí que en la brecha, ¿no? De repente Sí, en la calle. ven pasar pues como un meteoro que Que se cae, estrella. que se estrella y cae, vamos a ir cerca en una montañita, pues de donde ellos viven. Entonces, pues se arman de valor, se les ocurre, ahora sí que llevan hasta el perro, así como las películas de los Goonies, así me lo imagino yo, de ahí salieron, Así es que de como ahí de salieron, E.T., ¿no? Es muy como de esa como época de E.T., de la película de E.T., los E.T., Goonies, los Goonies, así, Cuenta la bandita de conmigo. escuinclitos, la bandita de escuinclitos latosos, de esa edad más o menos, entre la niñez y la adolescencia, y ahí van hasta con el perro, ¿no? Muy Disney la historia, o muy de la época de los 80 de esas banditas, ¿no? O como ahora la serie de Stranger Things, ¿no? Stranger Things, Igualito, de es ese una tipo escena, igualito, de ahí salieron ese tipo de series, de películas. ¿sí? Entonces, pues van ya armados de valor, como van en grupo, van a la colina, a la Colina. montañita esa, pues ya, pero ya está de noche, ¿no? Y Y acuérdate que en el camino se encuentran a su maestra. Y se jalan encuentran a a la la maestra y maestra. O también sea, también se la va con jalan a la ellos. maestra y van en bolita a la montaña, ¿no? Con el perro. Es una escena muy Disney. Pero Ujú. muy, más bien muy de película de terror. Como dices, como los Goonies, ¿no? Como Y los llegan Goonies, hasta la montaña. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a la montaña, para empezar, empiezan a oler un olor así apestoso, nauseabundo, el a azufre. clásico olor a flores podridas, vamos a decirlo, Así es, o llegan, a sulfuro de hidrógeno, a una cosa así. están ya dentro del bosque, ya han subido la montaña y de repente empiezan a ver dos ojos rojos a lo lejos y a escuchar cómo se rompen los árboles y las ramas. Pero Dime, recuerda también que van caminando y está pegajoso el piso. ah, sí, Hay como una como algo. mancha voraz, una cosa, o sea, de película, de película. ¿Sí? Y ellos van caminando y de repente escuchan estos ruidos y ven unos ojos fulgurantes rojos como todas estas entidades, ¿no? Y entonces ven tremenda cosota que parece una especie como de monja, hasta con su faldita, pero que al mismo tiempo parece un robot, es mecánico, de 3 metros de altura también, ¿no? Muy Sí, grande. también muy Y no ven, grandote, cabeza roja, ajá, y eh, así como si estuviese con una iba especie flotando de capa, ajá, como de capa, pero aparte tenía como un casco transparente. Tenía así como el ajá, clásico, como una pecera, ¿no? Vamos a decir como una pecera en la como una cabeza, ¿no? pecera en la cabeza, sí. Muy de la época. O sea, sí, es que lo Muy absurdo, es lo que te forteano. digo, muy forteano. Es lo que yo te decía, que no sabes si reírte o espantarte, o las dos cosas. O sea, Sí. de verdad que estas entidades tienen un sentido del humor tan, que es algo que tenemos que platicar, ¿no? Porque hace unos días platicábamos Adrián y yo durante el desayuno, el hecho de que estos fenómenos tienen un humor muy negro, es un humor así como que muy sarcástico. Y cuando te dedicas a investigar estas cosas, si no tienes un humor similar, no lo entiendes, o te da miedo, o te destruye. El estudio de estas cosas, si no tienes un humor semejante, te destruye. Y entonces Adrián y yo comentábamos que
cuando tienes este humor como el de Adrián y el mío, que siempre nos estamos riendo, porque tenemos este humor negro, nos permite sobrevivir y tener cierta lucidez, ¿no? Y salud mental cuando estás estudiando estas cosas, porque de otra manera no puedes adentrarte a estos mundos. Entonces, bueno, volviendo al fenómeno, a la situación que se está viviendo en Flatwoods en los años 50, bueno, estos niños ven al ser y patitas, ¿para qué las quiero? Se echan a correr, pero no sé si recuerdas que es interesante, porque el primero que se abalanza contra del ser es el perro. Y es el primero que sale corriendo de regreso. Y es el primero que se da cuenta y vámonos. Si el perro hubiera seguido, hubiera pasado lo mismo que el hombre polilla, nunca lo hubieran vuelto a ver. Pero este perro fue más inteligente. Afortunadamente huyó y eso lo salvó. Porque entonces, a lo mejor realmente lo que quería la entidad era el perro. Sí, pero es bien interesante porque el perro pega la carrera y se regresa hasta su casa. O sea, prácticamente atraviesa a la bolita de niños con la maestra y ni a Dios les dice. O sea, el perro vámonos. Y entonces cuando los niños y la maestra ven al ser, pues igual se dan la vuelta y a correr rumbo a sus casas, ¿no? Y este fenómeno del monstruo de Flatwoods, bueno, se hizo muy popular, pero no fue el único testimonio. Hubo más testimonios de este tipo de seres, un poquito diferentes algunos, porque incluso se habla de que uno de ellos tenía cabeza como de calavera, ¿no? Y no esta cabeza de esfera, pero hubo dentro de la misma época y en el mismo bosque, pues más avistamientos de estos seres. Pero son vecinos prácticamente. Los bosques de Flatwoods de Point Pleasant, o sea, quedan ahí cerquita, ¿no? A pues están, llega uno como si nada, ¿no? En coche, ¿no? O sea, es la misma área. Pues sí. Caminando. O sea, es la misma área, ¿no? Está muy cerquita. Pero es lo interesante que a veces cuando hemos leído sobre esto, hay investigadores que platican de esto, no asocian esos dos hechos, ¿no? Y es que es muy importante ubicarse dentro de un mapa y regionalizar el fenómeno. O sea, ver, aquí sucedió ¿qué otras cosas han sucedido alrededor? Y muchas veces descubrimos áreas muy calientes, ¿no? Como es Es precisamente lo que hace Keel en esa cuestión. ¿Por qué? Porque también se empieza a encontrar en las áreas alrededor de Point Pleasant, en las poblaciones, contactados. Sí. Gente que les empieza a decir, no, es que yo estoy recibiendo mensajes de estas entidades. Así es. Y precisamente utilizan estas entidades a los contactados como vehículos para mandarle mensajes o dialogar inclusive de forma casi directa con John Keel. Y le empiezan a dar, por eso se llama el libro Las profecías del hombre polilla, porque le empiezan a dar diferentes profecías, que es una constante en este tipo de casos. Profecías relacionadas con desgracias. Sí. Porque canijas entidades jamás te dicen, te vas a sacar la lotería, mijo. Yo también hasta dije, a ver si una de estas entidades me dice cuál es el número ganador del sorteo del avión presidencial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del premio, no sé, de la casa del TEC de Monterrey, ¿no? Algo así, oye, pues, digo. Y bueno, esto me lleva a comentar acerca de la película de las profecías del Mothman, de Mothman Prophecies, las profecías del hombre polilla en español, que es muy interesante, que está protagonizada por Richard Gere, y que bueno, ya esta película viene a formar parte de la historia de John Keel, pero en un momento de decadencia. Cuando John Keel ya es un ancianito, se retoma su historia para crear esta película hollywoodense, que es muy interesante y que recomendamos al 100%, nos gusta mucho la película, pero que a algunas personas les parece terrorífica. No porque aparezca el Mothman como tal, sino por el terror psicológico en el que te en el que te mete la película. Al estar tú consciente de que hay personas que están siendo testigos de un ser muy extraño, muy terrorífico, que está profetizando todas estas desgracias. Y otra cosa, muchos de los testigos que vieron al Mothman también mueren en lo que sucede al final de la historia, pero también mueren antes. O sea, hubo gente que vio al Mothman y al poco tiempo murió de enfermedades, de diversas causas, lo cual lleva a la creencia, que también es una creencia que está muy presente en México, en el norte del país sobre todo, de que quien ve al Mothman a los ojos va a morir, ¿no? Entonces, es bien interesante, porque le dice, es como cuando sucede un accidente de tráfico a unas cuantas calles y una persona se encuentra en un edificio
en la parte más alta, ¿no? Digamos un edificio de 20 pisos. Entonces, desde allá está viendo el accidente. Mientras que si tú te encuentras en la parte más baja del edificio, no te haces testigo de lo que está sucediendo. Entonces, esta es, digamos que el nivel de percepción que manejan estos seres. Son capaces de ver lo que va a suceder en el futuro, no porque tengan grandes poderes, sino porque se encuentran a otro nivel de la realidad, ¿no? Más o menos esta es la metáfora que se maneja. ¿Tú cómo la entendiste? Es que, bueno, aquí sucede que estas entidades, como precisamente son supramateriales, están dentro de lo que podemos decir de los seres que viven o habitan en lo que esotéricamente se llama el astral. Pues en ese nivel de realidad, el espacio y el tiempo no son como nosotros lo vivimos en el mundo material, sino que ahí el pasado, presente y el futuro como que conviven, como que no es lineal como aquí en la Tierra. O sea, porque también está en la Tierra, pero en la versión astral. Claro. Entonces, tienen esa capacidad que les da cierta omnisciencia. O sea, de saber cosas que en el mundo material, los seres que vivimos en él, no podemos saber. Entonces, ellos pueden saber cosas de nuestro pasado o de nuestro futuro, pero no lo ven con una gran claridad, sino lo ven un poquito difuso. Algunos dirían que inclusive tiene que ver con las cuestiones o las teorías de los mundos paralelos que se van indeterminando. Entonces ellos a lo mejor a veces ven la versión de nuestro futuro de tal de nosotros o de otra versión paralela. Entonces eso es lo que hace a veces que atienen o no atienen. Es una de las explicaciones. Otras dicen que como tal lo hacen con toda la mala intención, y Keel así lo maneja, de que precisamente varias de las profecías que le va dando al principio, ahí en Point Pleasant, precisamente son muy exactas. O sea, y esto lo vamos a ver mucho en el fenómeno contactado, ¿no? Que le van dando profecías, le van dando premoniciones que van resultando, que van siendo acertadas, ¿no? Pero de repente, ya cuando viene la gran prueba, la gran premonición, ya cuando el investigador de plano está inmerso y ya no duda del fenómeno, es cuando falla o tiene una especie como, es que aquí en México le decimos chanfle, ¿no? Sí. O sea, algo sale mal y entonces... O sea, sí va a salir, pero como con un toque de humor negro. Ajá. La gran maldad, ¿no? O sea, te Como voy a decir que la hay profecía, algo malévolo. pero algo sucede por lo cual ese humor negro lleva a que se convierta en desgracia, ¿no? Pero no están diciendo ni bien qué va a pasar, ni cuándo va a pasar. Entonces, si le había atinado a todas las profecías, la última no sucede. O Porque sucede contrario. Kilma habla, ¿no? De que, por ejemplo, profetizaron algunos terremotos, algunos accidentes, o sea, habla de cuestiones, pero les empiezan a dar profecías, por ejemplo, inclusive el intento o el asesinato del Papa Pablo VI, me parece que es, y alguna serie les mencionan que va a ocurrir en la zona de Point Pleasant una desgracia muy tremenda. Bueno, o sea, un hecho muy, pero no lo dicen con claridad. Y eso no permite que Keel sepa realmente qué es lo que va a ocurrir. Inclusive mencionan también la cuestión de lo que se le llama que iba a haber un gran apagón. Que cuando el presidente de Estados Unidos inaugurara el árbol de Navidad, este famoso árbol de Navidad, me parece que los gringos, bueno, pero la gente que viene a Estados Unidos está muy familiarizada con esta cuestión, ¿no? De que es esta ceremonia del encendido del árbol de Navidad, iba a ocasionar que hubiera un gran apagón muy parecido al que ocurrió y que está muy relacionado con el fenómeno OVNI de 1965. Y mencionaban la cuestión esta también, porque precisamente el problema es que aquí le llegaban fragmentos de las premoniciones por diferentes vías, por diferentes contactados, entonces él tenía que armar el rompecabezas. Pero eso no significaba que el armado fuera perfecto. Entonces no podía saber con claridad qué iba a pasar. Inclusive algunos mencionan de que iba a haber un asesinato, ¿no? En la zona del río Ohio, que el río Ohio es precisamente el río que pasa por Point Pleasant. Entonces, no le dan a ciencia cierta los elementos para que realmente él sepa qué es lo que va a ocurrir. Entonces, él está pensando, pues curiosamente inclusive menciona
tanto en el libro de las profecías del hombre polilla como en el libro también el caballo de Troya, que él inclusive se reúne con una serie de amigos para ver el encendido del árbol de Navidad, para ver qué es lo que va a ocurrir, porque dicen que va a ocurrir una gran desgracia, ¿no? Pero básicamente mencionan lo del apagón. Y prenden el árbol de Navidad y todo esto y no pasa nada, ¿no? O sea... Sí. Y esto sucede pero mucho de con los repente, contactados. Ajá. pero de repente, unos minutos después, interrumpen en la transmisión porque llega la noticia de la gran y tremenda tragedia y desgracia del derrumbe del puente, el Silver Bridge de Point Pleasant. Es decir, no sucede en el árbol de Navidad, pero sí se sucede en el mismo momento, pero ya en Point Pleasant, cuando el puente se cae. Y bueno, pues algunas investigaciones es que falla el puente porque están llegando muchos autos, con muchas personas es hora pico, como decimos aquí en México, la hora de mayor tránsito, y pues mueren 44 personas o 47, 47, 40, ¿verdad? y fíjate que hay diferentes 46, versiones, 47. o sea, de repente hay diferentes. Pero es que también hay algunas cositas que luego algunos no se menciona tanto, que hubo algunos hechos extraños, tanto el funcionamiento de los semáforos, que algo hizo que funcionaran mal para que se juntaran más autos de los debidos en el puente, como extrañas fulguraciones que hubieron previas a la caída del puente. Y las visiones del Mothman, antes también de que cayera el puente. Y de hecho, algunos de los que murieron eran personas que habían avistado al Mothman o que habían estado relacionados con este tipo de hechos extraños a los que se refiere Keel. ¿Y cómo murió esta gente? Bueno, porque se cae el puente, está el puente sobre de un río, estamos hablando del invierno del 67. Entonces caen los autos. El 15 de diciembre, precisamente fue el 15 de diciembre del 67. Tú recordarás que también aquí en México, cuando se ponían los árboles de Navidad, era el 15 de diciembre, cuando empezaban las posadas. Sí, ahora ya no, ahora ya ahora desde el Día de los Muertos los ponen, ¿no? De octubre ya empiezan a poner los árboles de Navidad, pero bueno, esto obedece a intereses de tipo mercantil, ¿no? Para acrecentar las fechas de Navidad y que más se consuma. Pero sí es cierto, el 15 de diciembre inician las posadas y es cuando se pone el árbol de Navidad, se ponía el árbol de Navidad. Entonces, esta fecha es muy clara, ¿no? El 15 de diciembre del 67, en la tardecita, ¿no? Más o menos a las 5 o 6 de la tarde es cuando se cae el puente. Como a las 7 y cachito de la tarde. Ajá. Me parece. Pero aquí es interesante lo que voy a la cuestión, que muchos de estos tipos de fenómenos se dan en fechas y en momentos muy mágicos y precisos. Sí. Es algo que también es una constante de este tipo de fenómenos. Entonces, y algunas de las fulguraciones que fueron previas, que algunos mencionan, porque es que también hay un libro de Gray Barker, que también, ahorita no lo tengo a la mano, pero es de este mismo autor, que se llama precisamente Silver Bridge. Y es muy raro, no muchos lo conocen. Y es también una investigación paralela de Keel sobre este tipo de hechos que hubo previos a la caída del puente, ¿no? Y mira, fíjate, voy a comentar algo muy extra, porque veas que esto siempre lo relacionamos con cosas que pasan, ¿no? Porque hablan de esas fulguraciones, ¿no? Y luego, precisamente antes de que ocurran este tipo de hechos lamentables, siempre se habla mucho de luces extrañas. Lo vemos mucho en los terremotos. De que la presencia de luces extrañas, sí, en los sismos siempre se sucede, sobre todo en el cielo de Ciudad de México, ¿no? Se reportan las luces. En el de hace, ¿cuántos años fue, Isa? 2 o 3 años. Fue increíble, o sea, fue un espectáculo aterrador, ¿no? El terremoto tan tremendo y las luces por todos lados, ¿no? Los que los vivimos fue aterrador. Sí. Bueno, pero voy a platicar también de un caso. ¿Tú te acuerdas del accidente de Muriño? Sí, coméntalo. Muriño era un secretario de gobernación en tiempos de cuando estaba Calderón. Eres un expresidente de México, que se aproximaba ya a la Ciudad de México, ya estaba sobre la Ciudad de México y de repente cae el avión. Cae el avión, un avión privado y pues también mató mucha gente al caer. Pero aquí lo interesante y relacionado con esta tragedia de Silver Bridge, te platico que en una ocasión asistí con unos amigos al Observatorio Nacional de México, que está aquí en la Ciudad de México, en una zona elevada. Y también yo platicando con ellos, pues salió, porque ahí incluso tienen radares, tienen cosas así muy interesantes. Estaba yo platicando con ellos, ¿han ustedes tenido alguna experiencia con ovnis y demás?
Y de unas cuestiones que me platicaban, es que dicen, precisamente de uno de las zonas de observación que tienen ahí, precisamente se ve el lugar donde cayó el avión de Muriño, el avión donde venía este personaje. Pero curiosamente, hablan que antes de la caída, antes de que llegara el avión, no sé si segundos o minutos antes, ellos dicen que vieron luces, fulguraciones que les parecieron muy extrañas, como bolitas de luz que estaban sobre la zona donde cayó el avión antes de que llegara el avión. Y esto nos lleva a que siempre estos fenómenos van a ser como aves de mal augurio, ¿no? Siempre van a estar presentes en donde van a suceder grandes tragedias. Y esto es lo que sucede con el Mothman. O sea, es una gran tragedia en la que mueren muchas personas con la caída de este puente, justo como dices tú, al mismo tiempo que se enciende el árbol, pero ya desde 1966 está esta presencia de este ser, ¿no? Anticipando la gran desgracia. Y bueno, pues al Mothman también se le ha visto en otras partes del mundo, incluyendo lugares donde han sucedido grandes desgracias. Y bueno, pues en México se le ha visto, ¿no? En el norte sobre todo, y con todo lo que ha sucedido sobre la guerra con el narcotráfico. Igual Michoacán es una zona donde se dice que ha habido avistamientos del Mothman. Entonces siempre vinculado a lugares de desgracia. Chernobyl también. Y recuerdas, Isa, que también nosotros manejamos la hipótesis por algunos casos que nos hemos enterado, yo en particular, de varios casos que me he enterado, previos al terremoto de 1985 en la Ciudad de México, precisamente hubo varias observaciones de criaturas que podríamos asociar con el Mothman. También es muy poco conocido, muy poco investigado, pero en existen. Los 80. Bueno, bueno, yo te comentaba que uno de mis tíos, en 1985, ahí por Tlalnepantla, donde había unas vías de tren, tú sabes, ¿no? Que hay unas vías de tren enormes por Tlalnepantla. Bueno, él venía de su trabajo y pues observó un ser alado de ojos oscuros, tremendo, un ser oscuro, de ojos rojos, un ser de color como grisáceo, como casi negro, de grandes alas. Él decía que medía más de 2 metros el ser, con unas alas de 3 metros, y él mientras iba caminando por debajo de estas vías, pues lo ve, que pasa sobre de su cabeza. 1985, poco antes de los sismos. Estoy hablando de que mi tío lo vio por el mes de agosto, o sea, casi en el momento en que se presenta el gran sismo de 1985. Y bueno. Y recuerdas que, bueno, yo te he platicado y también en otra de las emisiones le platiqué a nuestros amigos, también mi experiencia pero eso fue en agosto del 84. Que también te tocó ver varios niños vimos un ser, un animal, una cosa que podríamos asociar también como muy parecido con el hombre polilla. Y es que no necesariamente tienen que ser igualitos a como se describe al hombre polilla, pero todos tienen grandes alas, todos tienen bueno, porque al Mothman se le describe precisamente como una polilla o como un búho, ¿no? De ahí que algunos, no sé, platicábamos del programa me parece que es de Discovery, donde los escépticos hacen ver como que el Mothman en realidad era una lechuza y la distorsión de la percepción hace que la gente crea que es otra cosa, pero en realidad es un buito común y corriente, ¿no? No es nada que te pueda espantar. Bueno, pues es esta teoría de que es la percepción la que está distorsionada, pero las descripciones de seres similares no siempre obedecen al hecho de que tenga la forma de un búho con los ojos rojos y las alas. Lo que mi tío veía era diferente, no tenía la forma de un búho, tenía la forma de un ser humano, pero él comenta que tenía como colita como si fuera de pterodáctilo, con alas de pterodáctilo. O sea, son diferentes estos seres. Yo también el que observé tenía alas de pterodáctilo. De hecho, nosotros, y sobre todo mi hermana Erika, ella menciona, es que es como un pterodáctilo. Pero una cosa en común, los ojos brillantes. Los ojos rojos siempre, ¿verdad? Rojos siempre están presentes. o naranjas brillantes, ¿no? Pero bueno, aquí una cuestión que también menciona aquí respecto al hombre polilla y respecto a los ovnis, y de hecho es un argumento que utiliza para descalificar la hipótesis extraterrestre, es también que este tipo de, cuando ya se aparecen como Mothman o como animales o como objetos, como vehículos, tienen esta plasticidad de que nunca hay dos iguales. No son que tienen esa mutabilidad.
¿Por qué? Porque precisamente este tipo de entidades utilizan mucho lo que nosotros mencionamos o utilizamos como el escaneado. Recuerdas que utilizamos la hipótesis del escaneado, de que estas entidades, como tienen una de sus características, es que tienen los poderes paranormales o psíquicos muy desarrollados, tienen la capacidad de poder leer nuestra mente. Así es. Y entonces obtienen ciertos elementos de nuestra mente, los combinan con lo que es en sí y hacen una proyección, hacen una escenificación, que es una de las bases de lo que nosotros también platicamos, que después hay que hacer un especial de ello, de lo que mencionabas como la ufología férica. ¿Qué es el efecto piporro y todo esto, ¿no? Y que tienes que comentarlo ahorita qué es, porque, bueno, el glamour famoso de las hadas. Es como el glamour de las hadas. Es la capacidad que tienen, de alguna manera, ese escaneado al que se refiere Adrián, significa que el ser es como si viera dentro de la mente del testigo y entonces tomara elementos de esa mente, esas ideas, y se transformara, creara un disfraz a semejanza de los miedos, de los temores, de los sueños, de las ideas del testigo. Entonces ese es el disfraz que toma. Realmente yo pienso que son seres que no tienen un cuerpo como tal, sino que son una proyección. Ese cuerpo es una proyección de la mente del testigo. Y entonces de ahí que no siempre son iguales. Y esto nos lleva a la teoría de Jung, que también tiene por ahí un libro que es contemporáneo a la obra de Kiel, en el cual él refiere el hecho de que estamos ante una mitología moderna. Ahí lo tienes, ¿verdad? No lo muevas tanto para que se pueda observar. Ok. Sobre cosas que se ven en el cielo. Es el libro de Jung. Mucha gente le dijo que no lo publicara porque iba a perder su credibilidad a partir de la publicación de este libro. Pero como Jung siempre fue un visionario y le valía gorro lo que opinaran sobre él, sí lo publicó. Y en este libro lo que nos dice Jung, lo que sucede es que la mente colectiva tiene sus propias ideas, sus propios sueños, su propia construcción de sus mitos. Y estamos ante los mitos modernos. Entonces, el glamour de las hadas se convierte en otra cosa en la actualidad. Entonces, ya no toman la forma de las hadas, pero sí de esas sombras arquetípicas que tienen que ver con los grandes temores que se convierten en inconscientes en el ser humano. Es decir, el Mothman, que es a su vez una especie de gran sombra, como todas sus manifestaciones del Mothman, de este fenómeno, pues es en realidad una sombra que va a proyectar los temores, los miedos de la gente. Y bueno, pues tú fuiste testigo de esa presencia junto con tus hermanas. Creo que estaba tu hermano también, ¿verdad? ¿O nada más estaban tus hermanas? Éramos como entre 20 y 30 niños, más o menos. Todos tus primos. Sí, porque la familia de Adrián es grande. Amigos. Y todos lo vimos, pero lo interesante, que es una constante que ocurre en ese tipo de fenómenos, que al tiempo muchas personas se acuerdan y otras no. Es cierto, cuando un fenómeno de esto sucede, pues algunas personas lo olvidan. Es tan grande, yo creo que el temor, ¿no? Que lo empiezan a olvidar, pero tú sí lo recuerdas. Lo recuerdas con mucha claridad. Mi hermano lo recuerda perfectamente. Ajá, y entonces... lo interesante, Isaac, que también dentro del contexto de lo de Kiel, de lo que platican esto de Point Pleasant, porque haz de cuenta que nosotros estamos viviendo nuestro Point Pleasant micro, sí, nuestro microcosmos de Point Pleasant, ese mismo día, que también fue muy especial porque lo recuerdo mucho, también con mucho cariño, porque fue un día muy divertido, muy mágico, muy lleno, pues también nos espantaron. También vimos un objeto volador no identificado que tenía forma de pirámide. Fíjate, todo en un solo día, ¿no? Sí, esa misma noche, fue la misma noche, ¿no? Jugando a las escondidillas, vimos hombre-sombra, nos estaban espantando. No faltó que, ¡ay, la mano peluda! Y no sé, cosas por el estilo. Vimos luces en el cielo. Y sobre todo esta como pirámide, como si fuera una pirámide luminosa volando, ¿no? Y es que quiero enfatizar el hecho, ya hicimos un programa en el cual estábamos hablando de los mágicos años 80, en los cuales Adrián y yo fuimos niños, somos contemporáneos Adrián y yo, y bueno, pues en esa década sucedían cosas muy extrañas y era del común que todos los niños habláramos en la escuela de los fenómenos que se estaban suscitando.
éramos testigos directos de esos fenómenos. Era muy común en Ciudad de México que todo eso sucediera, pero sobre todo se vio muy acelerado cercano a 1985 y posterior a 1985. O sea, lo que fue 83, 84, 85, sucedieron muchas cosas. Y era común, o sea, era tremendamente común los avistamientos tanto de ovnis como de espantos, como de cosas raras. Y bueno, mi hermano, por ejemplo, pertenece al grupo de los escépticos, sin embargo, ha sido testigo de muchas cosas. Y yo te comenté que en 1984 mi hermano y mi mamá vieron un ovni, así como tú lo viste con tu mamá. Tú ibas de la mano de tu mamá y te tocó ver un ovni también siendo muy pequeño en esos años. Entonces, toda esa década es una década mágica que se acabó. Para los años 90 todos los fenómenos empezaron a cambiar o transformarse, pero también a disminuir de intensidad. No volvieron a la intensidad del 85. ¿Pero qué sucede en el 85? Un gran sismo en el cual mueren miles y miles de personas en México. Entonces volvemos al hecho de que estos seres están muy vinculados con las grandes desgracias. Les atraen las desgracias. De tal forma que cuando va a suceder una desgracia, y volviendo a lo que comentábamos en el video anterior, de que son capaces, como decía Kill con esta metáfora, de estar más arriba del edificio y ver desde otro punto de la realidad, desde otro nivel dimensional la realidad, entonces son capaces de darse cuenta de dónde va a suceder esa desgracia y dirigirse a ese lugar. Y desde ahí, pues, no sé si alimentarse, no sé si realmente se alimentan del sufrimiento, como algunas personas hipotetizan, o simplemente disfrutar de ser observadores de ese sufrimiento. Pero lo que sí podemos decir es que les atrae el sufrimiento, como moscas a la miel, ¿sí? Entonces, bueno, pues ellos están vinculados a todo ese tipo de desgracias. Están ahí como testigos de la desgracia. Si ellos la provocan, no lo creo. Yo pienso que no directamente. Yo creo que más bien están presentes. Pero algo que es bien interesante es cómo estos fenómenos también tienen mucha relación. De alguna manera se presentan lo que Jung llamaba sincronicidades. Es decir, cosas que no tendrían nada que ver, pero sin embargo tienen relación. Como lo que comentaba Adrián acerca de que se cae el puente con el encendido del árbol en Nueva York navideño el 15 de diciembre, que es cuando en esa época en todos lados se prendían los árboles de Navidad, porque se iniciaban las festividades navideñas, aquí en México con las posadas, ¿no? Entonces vean qué interesante, que en ese preciso momento sucede la desgracia y el ser está ahí. Entonces, bueno, pues lo que nos comenta Adrián, tiene el testimonio directo de haber visto al ser. Les digo, yo tengo un tío que tiene igual el testimonio directo de haberlo visto en 1984. Y bueno, pues 1985, perdón, tú lo viste en el 84. Y bueno, lo que sucede en Point Pleasant es muy similar. Entonces es como si el fenómeno estuviera ahí, ¿no? Siempre presente. O sea, realmente no desaparece. Y tal vez lo que está sucediendo después de los 90 es simple y sencillamente que la población ha perdido el interés por estos temas y su atención respecto a los mismos, porque se supone que somos una sociedad racional, ¿no? Como comentábamos en el corte anterior. Sí, adelante, Adrián. Hay un punto muy interesante que menciona Kill, tanto en Operación Caballo de Troya como en las profecías del hombre polilla, que es uno de los puntos medulares. La cuestión de que dice, es que siempre para que ocurran este tipo de fenómenos debe estar presente un niño. Que lo relaciona directamente con el mundo férico, con el mundo de las hadas y con el mundo, ¿no? Que esa misma apertura a lo multidimensional, a los otros niveles de existencia de que tienen los niños, funciona como catalizador de este tipo de fenómenos. Y yo me pregunto, ¿todos los niños o cierto tipo de niños? Porque volvemos a lo mismo, ¿no, Adrián? Tú estuviste tremendamente vinculado desde muy chiquito, o sea, desde el día que naciste, o sea, cuando tu mamá llegó del hospital, el día que te estaban presentando al mundo, ¿no? Tu mamá, imagínate, en cama, ella misma me lo comentó, o sea, tu mamá me comentó lo que había sucedido. Y pues ella encamada todavía, recién había dado a luz, el pequeño Adrián en la cuna a un lado, ¿sí? Y se sucede un fenómeno justo en el momento en que naciste, y de ahí te acompañó toda tu vida, pero sobre todo cuando fuiste niño fue muy intenso,
O sea, viviste cosas tremendas para ser un pequeñito. Y no nada más tú, sino que donde tú estabas tomado de la mano de tu mamá, se sucedía. Y también en presencia de otros niños, como bien comentas, ¿no? Claro. Y que normalmente cuando había algún adulto inhibía el fenómeno. Es también una constante y también es algo cuestión que luego menciona aquí de personas que inhiben los fenómenos. Es lo que yo te comentaba acerca de algunos investigadores, ¿no? Sí. Te decía yo que he conocido investigadores que están y el fenómeno huye, se esconde, no está presente. Aunque sean investigadores de este tipo de fenómenos, aunque sean muy eruditos, pero el fenómeno se les esconde. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué en gente como tú, a donde quiera que te paras, algo sucede? Y es que es extraordinario, ¿eh? Yo lo puedo comentar ahora que estamos tú y yo juntos, pues salimos de viaje y siempre una sincronicidad nos lleva justo al lugar. Algo pasa. Y si no, a lo mejor ni estamos pensando en eso y sucede. O sea, es como si se hiciera presente siempre. En donde se para Adrián, algo pasa. Y es bien interesante, ¿no? Porque entonces somos testigos de cosas que están constantemente pasando. Y Adrián las toma tan cotidianas, no sé, hace unos días platicábamos y nos daba mucha risa, que nos quedamos en un hotel en Orizaba, una comunidad en donde pues la gente vive estos fenómenos todo el tiempo y los vuelve como parte de su cotidianidad y de su normalidad. Entonces nos quedamos en el hotel. Fue muy gracioso porque en el mismo hotel nos dijeron, a diferencia de en otros lugares turísticos donde niegan el fenómeno, ahí nos dijeron, no, sí, sí espantan. Y cuando estábamos a punto de dormirnos, empezó una toalla a moverse solita, ¿verdad? Una toalla que Y veíamos empezó desde... una toalla a hacerse así. Y no había viento, estaba la ventana cerrada, no había manera de que esa toalla se moviera. Y entonces Adrián ya tenía mucho sueño, ya estaba muy cansado, y lo único que comentó es, ay, ya van a empezar, decimos aquí en México esa palabra, no sé si todos lo entienden, pero dijo Adrián, ay, ya van a empezar con sus tarugadas. En el momento en que Adrián menciona esto con un dejo de cansancio y aburrimiento, se detiene la toalla, ¿verdad? Sí. Y ya, se acabó. Y lo que comentábamos Adrián y yo es que es como si hubiesen dicho, ni se espanta. Este güey, decimos en México, este güey no se espanta. Y es como si... Como decimos, no pueden absorber la energía que provoca el espanto. Entonces, Ajá. ¿para qué perdemos el tiempo? Nos vamos con los de al lado. Y bueno, yo por ahí tengo un video en el que comento que fui a un congreso en Orizaba y pues me dieron una noche terrorífica. ¿Te acuerdas, Adrián? En el mismo hotel, Isa. En el mismo hotel. Ves que yo te comentaba que yo tenía la idea de llegar al hotel después de haber estado paseando por Orizaba y irme a dormir para al día siguiente ir fresquecita a dar mi conferencia. Cuernos, no me dejaron dormir. Pasé una noche de la patada, entre ruidos y pasos y sonidos y voces. Estaba yo en el último piso del hotel. No había ningún otro huésped en el hotel. Estaban las luces prendidas y sin embargo ruidos tremendos toda la noche, ruidos ridículos, absurdos. No me dejaron dormir y la verdad yo sí sufrí de mucho miedo toda la noche. Le pegaban Pero a la cama, ¿no? Le pegaban también por abajo, ¿no? por abajo, y resulta que abajo era de esas camas que tienen la base de madera hasta el suelo. Y luego atrás no tenía cabecera, la cabecera era pintada, como si fuese una cabecera real, pero en realidad estaba pintada la pared. Muy bonita, muy artística la cabecera. Pero lo gracioso es que cuando yo estaba acostada se oía como si fuesen golpes de madera en esa cabecera, pero la cabecera estaba pintada. ¿Cómo podía sonar eso? Eran cosas absurdas totalmente. Es que es una variante del glamour. Así es. Es un glamour. Sí, tremendo. Pero entonces yo lo que hice fue llamar a Adrián a horas de la madrugada y decirle, ¡ay, me están espantando! ¿Te recuerdas, no? Y bueno, ¿qué pasa? Que en lugar de que Adrián me dijera, ¡ay, qué horror! Nunca nos volvemos a parar en ese hotel, pero corriendo compró su boleto y vamos, porque ahora quiero que me espanten a mí, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos Adrián y yo, ya estando juntos, pues te das valor porque estás acompañado y entonces Adrián hizo eso. Cuando se empieza a mover la toalla y ya estabas cansado, ¿verdad? Ay, ya van a empezar con sus tarugadas, se calmaron y nos dejaron dormir, ¿verdad, Adrián? Y nada más se escuchó unas campanitas, ¿te acuerdas? Ah, sí, unas campanitas. Adentro del... Sí, adentro de lo que era el pasillo como para el baño. Se oía así unas campanitas. ¿Y de dónde esas campanitas? No había campanitas. Pero también es el mismo lugar donde estaba la toalla. Ajá,
en ese mismo lugar y ves que la toalla moviéndose, ¿no? Y no había manera de que esa toalla se moviera porque no había corrientes de aire, estaba todo cerrado. Estaba haciendo mucho frío y ya parece que íbamos a abrir ventanas, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos siempre se están presentando, pero están muy vinculados también al miedo, muy vinculados a la reacción de la persona. Y yo creo que se potencian si la persona se asusta. O sea, y aquí regresando a la cuestión de John Keel, fíjate cómo, y no se habla mucho de esta cuestión, que todos los fenómenos preparatorios, todos los fenómenos previos a la caída del puente fueron para espantar a las personas, para que hubiera un ambiente de miedo, un ambiente que precisamente ese ambiente de miedo empieza a generar un ambiente mágico. Así algunos dirían, es una histeria colectiva. Sí, es que es la interpretación, ¿no? Se genera una histeria colectiva. Pero realmente es la energía que se está creando para que este tipo de entidades tengan más poder, tengan más fuerza, tengan más posibilidades de materializarse. Yo con mi sobrino siempre le digo que si nosotros les tenemos miedo, entonces los potenciamos, pero si no les tenemos miedo, los debilitamos. Y él ha crecido con esa idea de que no debe de tenerles miedo, al contrario, ¿no? Bueno, es que pues está creciendo entre gente que se dedica a esto y pues él está muy adaptado a estos contextos. Pero ciertamente yo creo que algo bien importante es no tener miedo al fenómeno. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó con John Keel? Antes de llegar a este punto, sí me gustaría que habláramos más de sus libros. ¿Qué otro libro podemos mostrar de John Keel? Bueno, por ejemplo, más o menos como la línea de tiempo, ya habíamos hablado de la Operación Caballo de Troya, hablamos de las profecías del hombre polilla, y por ejemplo, ya que el que viene siendo como la cumbre ya de sus investigaciones, que a lo mejor no es muy conocido, que nunca existió la versión en español, es uno que se llama La Octava Torre, donde siento yo que ya es como ciertas conclusiones de su trabajo. Y que desafortunadamente en español nunca existió la versión en castellano, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una versión en español, yo sí tengo una versión en español, que me cedió uno de mis amigos, a él le mando saludos, a Aarón, que me regaló esta versión en español, que él lo mandó a traducir, porque no existe la Octava Torre en español. También es un trabajo muy, muy interesante, donde ya habla de teorías de lo que, por ejemplo, él llama el superespectro. O sea, es muy interesante este libro porque él ya se está antecediendo a lo que años después a lo mejor el mundo conocería como la Matrix. Él ya habla de una realidad construida por una inteligencia superior que está utilizando diferentes medios electromagnéticos para proyectarse en esta realidad y entonces hacer una gran escenificación en la que estamos nosotros. A grandes rasgos es lo que habla esta octava torre. Esta octava torre se refiere a la cuestión de que, por ejemplo, en diferentes tradiciones antiguas nos mencionan que el mundo del astral tiene 7 diferentes pisos, que vienen siendo los 7 diferentes también planetas, 7 diferentes... Por eso las pirámides en México normalmente tienen 7 pisos, vamos a decir. Como son pirámides truncadas, tienen 7 niveles, son esos 7 niveles del... Entonces él menciona, quien está actuando o quien está transformando esto es quien está en el octavo piso, por eso habla la octava torre. ¿No? Pero antes de que continúes, quiero comentar que llega un momento ahí mismo, no sé, en Point Pleasant, en el cual John Keel abandona la hipótesis de las tuercas y los tornillos y la hipótesis extraterrestre como que se trata de seres que vienen de otro planeta y entonces ve más bien al fenómeno Mothman como un fenómeno terrestre, simple y sencillamente desconocido. Y entonces él dice, no son físicos, pero dejan huella todos estos seres, ¿no? Una frase muy famosa de John Keel, con la cual hace referencia al hecho de que son seres terrestres, pero que se encuentran a otro nivel de realidad, que no es el mismo que el de nosotros, a un nivel en el cual el ser humano no es capaz de percibirlos, pero que ellos se adentran, entran en contacto con nosotros y con esta realidad. Ellos sí tienen esa capacidad, pero que al mismo tiempo no pertenecen, no son físicos. Y esto nos lleva al mundo férico. Esa sutileza, este mundo sutil que no podemos nosotros tocar,
pero que está siempre en contacto. Es como si hubiese una barrera muy delgadita entre ese mundo y el de nosotros. Y nos dejan huellas. Y de hecho, Isa, él le llama los ultraterrenos. Así Los es. ultraterrestres. Y Ajá. curiosamente, el penúltimo, creo me parece el penúltimo capítulo de Operación Caballo de Troya, él lo dedica precisamente a los féricos, a los elementales. Porque se da cuenta de que en esas historias del folclore, de las leyendas y de los cuentos, se encuentran las manifestaciones de estos seres que habían sido interpretadas como leyendas y cuentos para niños, pero que esos seres ya estaban presentes ahí, ¿no? Y también uno de los últimos capítulos va sobre la cuestión del humor negro de estas entidades, que lo asocia con el humor, o no lo asocia directamente, pero bueno, sí existe cierta relación con el humor bromista, maldoso totalmente, maldoso, ¿no? de las entidades, sobre todo los féricas, tipo duendiles. Las más, si dijéramos que pequeñas, comparadas con el Mothman, que es un gran férico, ¿no? Un férico enorme, o al menos lo interpretamos así, aunque los tamaños son algo que pertenece a nuestro mundo. Pero hablando de eso, nosotros nos hemos dado cuenta como que hemos sido testigos de este humor negro. En ese viaje a Orizaba, bueno, fuimos a cenar, Adrián y yo, estamos cenando también, tranquilamente. Y bueno, pues yo siempre he sufrido un poco del estómago, entonces soy muy cuidadosa con mi dieta. En ese momento se me ocurrió pedir unas crepas. ¿Recuerdas, Adrián? ¿Qué pasó? Platícales de ese suceso tan raro. ¿Eran crepas o eran unas tostadas? Eran crepas de crema. ¿Te eran acuerdas? crepas con cremita. Ajá. Pero sucede, es que hay algo muy extraño que nos pasa. Estamos platicando y de repente le digo, o sea, de un momento para otro, le digo, Isa ya tenía una chamarra negra. Igual yo también tenía una chamarra negra, Isa también una chamarra negra, porque había como aguanieve, ¿no? Estaba así lloviendo. Estaba lleno de neblina, estaba haciendo de neblina, estaba como muy Era un frío y contexto había una lloveznita, totalmente mágico. Pero de un momento a otro le digo a Isa, ¿ya viste tu chamarra? ¿No? Y toda la chamarra la tenía embarrada de la crema. Pero es increíble, o sea, como si ella hubiera agarrado la crema. Y me hubiera batido yo, ¿verdad? Un bote de crema y se hubiera llenado todo el cuerpo, todo batido, ¿no? Pero evidentemente ni siquiera en el plato había esa cantidad de crema. Al menos a mí no me lo pareció. Y era está tan toda llena de crema. Y Isa no se había dado cuenta. Y yo tampoco me había dado cuenta. Fue de un momento para otro. Es que estábamos platicando. O sea, digo, soy un adulto, sé comer con la cuchara y el tenedor. Entonces estábamos comiendo como dices tú, Adrián, con modales de visita, porque estábamos en un hotel, en un restaurante muy bonito que hay en Orizaba, pues se puede decir de lo bonito, ¿no? De Orizaba, de lo elegantioso de Orizaba. Estamos ahí cenando tranquilamente y con modales de visita, ¿no? Con buenos modales. Lo chistoso es que no había esa cantidad de crema en el plato. Y algo que también era curioso, que yo estaba embarrada de crema hasta en la espalda. O sea, es absurdo. Sí. Y abajo, ¿te recuerdas? También todo esto, de los así, en la espalda y todo, completamente embarrada. Y fue de un instante a otro, estamos platicando tranquilamente y de un momento a otro está todo ese embarradero de crema. Nunca nadie vio cómo me llené, o sea, no me pudo haber, del plato a la boca, o sea, no era posible, porque si se caía una cuchara, pues como normalmente pasa, ¿no? Se te cae aquí, como les pasa a los niños. Pero ese embarradero de crema, ¿de dónde, verdad, Adrián? Exactamente. O sea, ¿de dónde? Y son ese tipo de hechos absurdos de los que habla Keel en sus libros. Por ejemplo, aquí, estamos en la cuestión de los libros, Isa. No se nos vaya a pasar mencionar, por ejemplo, el de Extrañas Criaturas del Tiempo y el Espacio. Ah, que yo lo tengo prestado. Aquí está. Aquí lo tenemos. ¿Me dices si lo alcanzas a ver, Adrián? El enigma de las extrañas criaturas, ¿no? De John Keel, que también es un libro interesantísimo y que raya dentro de las cuestiones que podríamos nosotros llamar de la criptozoología, pero específicamente la criptozoología forteana. Así es. O la criptozoología exótica. Este libro en inglés se llama Extrañas Criaturas del Tiempo y del Espacio, pero en español fue traducido como El Enigma de las Extrañas Criaturas. Me gusta más el título en inglés. Pero, ¿de qué trata el libro? Platícanos un poquito, Adrián. Pues aquí, por ejemplo, de cosas interesantes, también nos hablan, hay un capítulo de Ed Mothman, ¿no? Evidentemente, pues es clave. Pero se me hizo muy interesante hacia el principio del libro
que hablan de entidades vampíricas tipo chupacabras. Sí. Sí, o sea que de lo que Vamos nosotros a ver. hablamos de chupacabras, ¿no? Ajá. Y también, pues, por ejemplo, así como clásicos, ¿no? Como el Jack, Jack el saltarín, ¿no? Jack pies Ajá. de fuelle, ¿no? O como se le Ajá. Springle Jack, ¿no? Entonces, Sí. y también una entidad que le decían bueno, algunos lo conocen como el risotas, ¿no? O sea, también una Sí. entidad así tipo férica, tipo guasón, que se le aparecía, por ejemplo, a los niños, ¿no? Y también se apareció en Point Pleasant. Ah, sí, con una sonrisota enorme, ¿no? Exactamente, sí, sí, Que, sí. que volvemos a lo mismo, no sabes si reírte o asustarte. O salir Es de esas corriendo, ¿no? cosas, salir corriendo un poquito como la película de eso, de It, Ujú. en la cual realmente ya no sabes si reírte, estás viendo la película y no sabes si reírte o asustarte, ¿no? Porque es absurdo, es ridículo, te da risa, pero al mismo tiempo, dependiendo, lo que pasa es que Adrián y a mí ya nos da nada más risa, pero hay mucha gente que les aterra. O sea, y nosotros sí Sí, ya sí, sí. captamos ese humor negro como parte ya cotidiana, pero estamos muy adaptados a ello. Algunos de los temas que están en este libro: un mundo lleno de pesadillas andantes, los feos y los malvados, perros demonios y gatos fantasmas, felinos voladores, los incomprensibles, gigantes en la tierra o los maravillosos hombres altos, los peludos. Entre tanto, en la Unión Soviética, pies grandes y cerebro pequeño. ¿Qué tal? Criaturas de la ciénega. Esa gente necia de los platillos voladores. Es increíble los títulos que le da cada capítulo. La tremenda broma del espacio exterior. Es que él los menciona como los grandes bromistas del universo, ¿no? Cuatreros bajados de los cielos. Las mutilaciones de ganado, Ajá. El hombre que reía. Este hombre, ¿no? el El caso risotas. del risotas, ¿no? Risotas que, imagínate, ¿no? Con el cuchillo. Uy, 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 El uy. cuchillo. Los invasores dormitorio. ¿Qué? Los De invasores de dormitorio, dormitorio. los Ah, visitantes de sí, dormitorio. Ujú. los Que visitantes. también en Point Pleasant se dio Ajá, mucho este caso de gente que le iban en las noches, ajá, precisamente, pues se les aparecía alguna figura oscura, ¿no? ajá. Espectros alados. Los hombres pájaro. El hombre alevilla de Virginia Occidental. Todo en Virginia, ¿te das cuenta? Como se Sí. volvió experto en Virginia, así Zona, como es que es una zona mágica, una zona mágica. extraordinaria. Tenemos que ir, ¿no? Él habla también mucho y a lo mejor es el padre dentro de la ufología de las que le dicen las zonas calientes o las zonas ventana, ¿no? Ajá. Ok. Objetos nadadores no identificados. Ujú. Scoliovis atlanticus. La gran serpiente de mar de Silver Lake, Nueva York. La travesura del submarino amarillo. Oh, esto se referirá a los Beatles. A los Beatles, Otra, mira, otra cosa distinta. O sea, son unos títulos extraordinarios. Es fíjate, divertidísimo. a mí se me hace muy interesante ahorita que un caso que viene ahí, me parece que ocurrió en Miami, Florida, ¿Mm? de un pingüino gigante que salió del mar. O sea, mete el pingüinote caminando y va saliendo del Sí. mar. ¿No? O Bueno, sea, esto para pensar que es un pingüino en Miami. es Pero como aunque de no lo Batman, creas, pero aunque no lo para creas, la Isa, película de Batman. Ajá. conozco un caso muy, muy, muy cercano de una persona que también ve un pingüinote salir, pero en una playa de Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, eso Ajá, no me lo habías comentado. Ay, sí. no puede ser. Y de hecho lo filmaron, pero no se ve muy bien el video. Ajá. Pero salió me dice esta persona, porque ellos haz de cuenta que su bungalow, no sé, su Su cabañita, no sé qué, chocita. del hotel donde estaban, precisamente estaba muy cerquita del mar y ya estaba oscureciendo. Y vio claramente salir del mar como un pingüinote. Sí, Bueno, hay pingüinos, de estos pingüinos, ¿cómo les llaman? De emperador, que son unas. Te iba a decir una grosería, pero qué bueno que pero me son, detuve. son, son Una, grandototes, pero un están en pajarote. la Mira, así. Antártida. Esto es la. Olvídalo. Bueno, pero bueno, ya nada más para como curiosidad, también aquí en México hay reportes de pingüinos voladores que de repente están en los árboles.
Sí. O sea, es forteano, totalmente forteano. Bueno, y hablando de cosas así forteanas ridículas, cuando los caballitos de mar, ¿no? Gigantes. También, esa experiencia también es totalmente dentro del contexto de este libro de extrañas criaturas del tiempo del mar. Ya de hecho se los platiqué a nuestros amigos, ¿no? En una emisión anterior, ¿no? De Creo unos que sí. primos que estaban afuera de la casa, vieron a lo lejos acercarse como unas lucecitas de color rojo. Las ven así chiquitas y cada vez más grandes, ¿no? Ellos eran niños. Ujú, Pero en vez de salir corriendo, pues como quedaron intrigados, ¿no? Quedaron, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso, no? ujú. Pero ya cuando estaban cerquita de ellos, ya vieron qué era. Y ellos los describen que eran tres caballos del mar que venían flotando de color rojo, era color rojo, pues estaban encendidos en rojo. Y así pasaron frente, sin hacer ruido ni nada, volando como frente de ellos. Ya era de noche, pasaron así, sin hacer ruido. Y así como vinieron, se alejaron. Pero tres caballos del mar. Y grandes. Aparte eran grandotes, ¿no? Y aparte, pues flotan, eran todas las agravantes, ¿no? Y no estamos hablando de que se tratara de que había un desfile y era un carro alegórico, nada, nada. O sea, nada que ver. Lo cual, por eso volvemos al hecho del absurdo. O sea, hasta los títulos, las características de los seres son completamente absurdas. Y bueno, yo quisiera que también vincularas, por último, entre el monstruo de Flatwoods, el hombre polilla, y muy cerquita me hablabas de otra asociación con hombres que tiene que ver en la región, ¿verdad? También, bueno, mencionaba de que otra conexión, porque esto también lo menciona mucho Kill, que hay nombres cuando ocurren este tipo de hechos extraños, Uh -huh. hay lugares geográficos, nombres de personas y cosas por el estilo que increíblemente se sincronizan, ¿no? Uh -huh. Bueno, estábamos platicando esta cuestión de que también este monstruo de Flatwoods está cerca o es intermedia entre Flatwoods y otra población que se llama Sutton. Uh -huh. Que inclusive el monstruo de Flatwoods en algunos libros, por ejemplo en el Donald Cahill, lo mencionan como el monstruo de Sutton. Uh -huh. Pero curiosamente, otro de los grandes hitos del mundo de los humanoides relacionados al fenómeno ovni es precisamente el caso de Hopkins Vile, Uh de que ya -huh. platicamos en una ocasión, que le ocurrió a la familia Sutton. Uh -huh. O O Sutton, sea, la relación de los nombres, de los ¿no? nombres, que también Kill menciona mucho esta cuestión, ¿no? De cómo los nombres también tienen que ver para que se aparezcan, para que se relacionen este tipo de fenómenos, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que para ir concluyendo, porque ya llevamos ahora con este 48 minutos y el otro, y podemos seguirnos, mira, son las 12 y casi la 1 de la mañana y podríamos seguirnos hasta las 5 de la mañana y bien Ya es contentos la una, no me platicando. había fijado, Isa, ya es la una. Sí, sí, y yo que me quiero levantar temprano porque me quiero ir de biker con la motocicleta, ¿sí? Tenemos que salir a andar en motocicleta, Adrián, ¿no? No, pues tenemos que ir a dar una vueltecita. Bueno, ya para cerrar, Isa, mejor ya menciono en ¿Qué general. pasó con John Keel? O sea, bueno, ¿qué fue del destino de John Keel? O sea, se hizo famoso, hicieron películas de Disney, cantó con Cricri, ¿qué pasó? Bueno, al menos hasta donde yo sé, lo que le empieza a ocurrir a Kill, que también, porque él se vuelve también como un contactado al vivir directamente alrededor de este fenómeno, Es que es un se empiezan a contactado. comunicar con él, ¿no? O sea, empiezan a interactuar. También, como le ocurre a los contactados, se empieza a ensimismar, se empieza como apartar de la sociedad, empieza a tener inclusive, puede ser, yo no lo sé, yo no lo conocí directamente, pero una degradación de su personalidad también, ¿no? Entonces ocurre un aislamiento y precisamente pues lo empieza como ¿cómo podemos decir? Es un fenómeno en la psicología, ¿cómo le podemos llamar? Yo pienso que se volvió paranoico. Empezó Aparte, con bueno, una aparte se vuelve paranoia tremenda. paranoico, ¿no? Ajá. Ajá. Y mira, al respecto quiero mencionar a Freixedo, que es uno de los autores que yo admiro muchísimo. Me encantan sus obras de Freixedo. Y bueno, pues él refiere los peligros del contactismo en uno de sus libros y nos hace mención del hecho de que mucha gente se cree extraordinaria por tener contacto con otras realidades. Pero este contacto puede ser muy peligroso porque los puede llevar a destruirse o más bien autodestruirse. Y en ese sentido, John Keel
de investigador pasa a contactado. Y esto es algo que muy comúnmente sucede, que hay muchos investigadores que después de investigar se vuelven contactados. Y ahí puede ser desde diferentes hipótesis, que pierden el piso porque realmente están tanto metidos en estos temas que entonces se empiezan a sugestionar o de verdad contactan con algo. Alguna vez platicando con Carlos Guzmán, platicábamos del hecho de que con qué contactan. O sea, no necesariamente tiene que ser con ángeles y con la Virgen y con entidades buenas. Se pueden hacer pasar por estas entidades, se pueden hacer pasar por un ángel, se pueden hacer pasar por muchas cosas. ¿Y qué tal si contactamos con lo que dice Jung? Con el inconsciente colectivo, con las profundidades de la mente y de nuestra sombra, que también podría ser otra interpretación que se dé al fenómeno. Pero de todas maneras, como sea, están contactando con algo que no pueden manejar y que los quiebra, los destruye. De ahí que Freixedo nos dice, Freixedo sí cree en la realidad de estas entidades, mientras que habrá otros investigadores que hablen de que más bien estamos contactando con la profundidad de la mente, con esos temores, esos atavismos que están ahí guardados. Y entonces como no se dirían pueden otros, manejar. con el anima mundi, con el agente El anima externo, mundi, o como decía exactamente. Gil, El ¿no? inconsciente colectivo que El decía Jung, o como superespectro, ¿no? el superespectro, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que son incapaces de lograr manejarlo. Entonces, ese es el paso peligroso, es el paso de la muerte entre el investigador y el contactado, que vemos mucho. Y si bien comentábamos al principio, en el primer video, el hecho de que muchos de estos investigadores son perseguidos, también observamos el hecho de que muchos de estos investigadores se pierden, ¿sí? Pierden la noción incluso de la realidad por estar tan metidos en estos temas.